Cada vez es una actividad de más alto riesgo al grado de que la Organización de Naciones Unidas, Reporteros Sin Fronteras y otras organizaciones han considerado que el sitio es más peligroso incluso que en Irak. La relación con los medios es siempre de sujeción de parte de los narcos a los periodistas a los que intimida o compra. Siempre es de sujeción, es de intimidación continua, y los medios han optado por situaciones de autocensura cada vez más graves. En México le llamamos halcones. Es decir, es una red que crean los propios narcotraficantes de policías, meseros, boleros y cualquier persona que les pueda informar lo que está sucediendo en varias partes de la ciudad en donde están ellos trabajando. Lo mismo pasa con las redacciones. Estamos viendo que hay reporteros que están infiltrados, que están incrustados en las propias redacciones y que funcionan para saber y para informarles a los cárteles qué reportero está haciendo qué investigación de quién, o incluso en donde se paga para que se publique información a favor o en contra de un cártel o de otro, según sea el caso. Hemos visto la situación en donde los periódicos están enfrentando una situación muy difícil, porque de verdad como nunca la libertad de expresión en México está amenazada. Se han recibido llamadas por parte del crimen organizado a las redacciones para decir, ¿por qué no estás publicando tal información de tal reportero? Te damos tanto tiempo para que publiques esta información, si no, bueno, vienen todas las amenazas muy graves, porque al estar tan cerca es gente que sabe en dónde vives, por dónde te mueves, quiénes son tus hijos, cómo estás vestido en ese momento. Entonces, es una situación de verdad muy grave la que se tiene en el país. Y triste también decir que por parte de las autoridades no se tiene ninguna protección a los periodistas. Son 28,000 muertos los que ha dejado esta guerra contra el narcotráfico que tenemos en lo que va de este sexenio. Hasta el momento del 2003 para acá, la CNDH, que es la Comisión de Derechos Humanos del país, tiene registrados alrededor de 40 casos de periodistas asesinados. Uno solo se ha esclarecido. Los narcotraficantes, el crimen organizado, se ha dado cuenta del poder que se tiene en la prensa, ¿no? Hablo en general, en los medios de comunicación. Ellos empezaron a darse cuenta de lo grandioso que era o tener acceso a los medios de comunicación, y bueno, así estamos hasta el momento de que se puede llegar a levantar, como nosotros decimos, o a secuestrar a periodistas para presionar a medios de comunicación para que publiquen lo que ellos quieren. Hay situaciones que son claramente diferentes. Colombia era un país básicamente productor, en tanto que la evolución de México ha sido a que sea uno de los principales países productores, sobre todo de marihuana, metanfetaminas en el mundo, a que sea el principal país de tránsito de drogas hacia ese primer gran mercado. Y ahora sea también un país que tiene un grave problema de consumo. Los grupos del narcotráfico en México, que se considera la existencia de 9, no han desarrollado una estrategia de hacer política por sí mismos. Lo que sí han hecho, y esto está documentado, es que cooptan a políticos o a candidatos de distintos partidos políticos y en diferentes regiones, porque esto les garantiza que se les permita colocar al jefe de la policía en ese lugar para continuar con el asunto de la empresa del narcotráfico. Pero esa sería la principal diferencia. Lo siguiente es pensar en las similitudes. Es interesante ver la cantidad de muertos, la dispersión del conflicto en todo el territorio y la intervención del gobierno de Estados Unidos en un plan Mérida que trata de replicar al plan Colombia, aunque solamente con recursos económicos, asesoría militar y entrenamiento, aunque cada vez se tiende más a la discusión de que pueda haber despliegue de fuerzas armadas estadounidenses en territorio mexicano, que ha logrado también abrir rutas hacia
hacia Europa a través de África. Y esto representa pues una evolución importante con respecto a lo que hicieron los colombianos. Se admite que el 80% de los sectores formales de la economía están infiltrados en mayor o menor medida por el narcotráfico. Tienen cada vez más intervención en la industria turística, restaurantera, en los bienes inmuebles, en la construcción, en una serie de actividades en donde es relativamente fácil el lavado de dinero. Son dueños en algunas regiones de los negocios que están en el límite con la ilegalidad, como los clubes nocturnos con mujeres, la prostitución. Están también apropiados de buena parte del contrabando y de la piratería, también del tráfico humano, de la extorsión en segmentos cada vez más amplios, en que no solo se somete a, por ejemplo, empresarios del transporte que eventualmente participaban en el traslado de las drogas, sino empresarios que están francamente en la legalidad. Existen estimaciones de que 40% de la superficie cultivable del país ha podido estar sujeta a una situación de producción de drogas en que, hay que decirlo, los campesinos optan en esta alternativa porque el agro mexicano no da posibilidades para vivir, el narcotráfico sí. En México la pobreza conlleva a la situación en que primero la ilegalidad es una alternativa de vida y luego también de rodearse de todos los símbolos que esto crea. Se crean familias y sociedades enteras alrededor de la industria del narco. Culturalmente es cada vez más aceptada la presencia de estas personas. El narcotráfico es un estilo que también resuelve varias otras cosas que la legalidad no da.